Muchas bendiciones, comunidad Torah y familia. ¿Cómo han estado? Yo espero que hayan estado muy bien esta semana con muchas bendiciones, porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Una comunidad a la que nosotros nos estamos dirigiendo, que sabemos que aman y abrazan los mandamientos de Yeshua Mesías. Hola Laurita, ¿cómo estás? Muy bien, pastora, bendiciones para ti, para todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo programa de Torah y Familia. Acá estamos dispuestos a seguir aprendiendo, a ser guiados por el Espíritu de Dios, a ser entrenados a la luz de la Escritura y también guiándonos de personas que el Señor usa para bendecir a la iglesia a través de la orientación familiar. Bueno, estamos aprendiendo y también estamos desaprendiendo. La parte más compleja que tenemos nosotros los seres humanos, porque los hábitos hablan mucho, porque tenemos formas de pensar como por ejemplo, así nací, así me criaron y así voy a morir, pero la ventaja que nosotros tenemos cuando decidimos abrazar los mandamientos del Señor es que el Señor empieza a taladrar allí, a trabajar, a moldear nuestra alma. Y eso hace que nosotros podamos, aunque nos cueste, aunque sea doloroso, pues podamos tener realmente éxito en lo que nosotros empezamos a emprender, en todo lo que es la parte espiritual y de ahí para abajo todas las añadiduras que tenemos por eso. Bueno, en el capítulo pasado, en el episodio pasado, estábamos hablando de un tema controversial que es la vara, utilizar la vara, qué es la vara, dónde la debo utilizar, cómo la debo utilizar, y solamente dimos como una manera de introducción realmente, qué significaba la vara y porque era necesario que lo utilizáramos en la crianza de nuestros hijos. Y creo que si de pronto usted no lo tiene claro, pues vaya al episodio pasado para que pueda conectarse con ese y pueda entender lo que significa a la luz de la palabra, la vara. Entonces ahorita vamos a encaminarnos allá cómo utilizarla. Cuándo utilizarla y cuándo no utilizarla, hasta donde nos alcance pues este encuentro que vamos a tener. No se preocupen porque vamos a tratar de desarrollar el tema y si de pronto nos toca hacer un tercer episodio de porque realmente es que es muy interesante y muy necesario y también hay muchos interrogantes con esto, entonces pues podemos hacer un tercer encuentro. Pero entonces vamos a iniciar con eso, Laurita. Bueno, acá hay tantos... Si es que uno no sabe por dónde, que, bueno, por dónde que sea el Señor guiándonos exacto. En esto. Ajá. Bueno, entendíamos el gran propósito de la vara y teníamos la duda de qué hacer con el día a día con la vara. Sí, ¿no? Hay gente que hasta la cuelga, tiene un lugar donde cuelga la vara. Ya hemos hablado que como tenían el concepto de solamente que la vara era ese elemento con el cual se podía corregir físicamente al hijo y lo tienen hasta un lugar especial y hasta pareciera que le pusieran una luz ahí que le ilumina, como los padres en antaño. Vea, ahí está la vara. Y que al reducir la vara a un acto de... reducirla a un acto específico, pues entonces se pierde la grandeza que tiene nosotros ajustarnos a un plan formativo, educativo de nuestros hijos, a un plan de crianza ajustado a la luz de la palabra. La vara es importante entenderla en su gran concepto, en su gran idea y en el día a día. Bueno, para esto sería bueno que revisáramos qué dice la carta de Hebreos en el capítulo 12, cuando está hablando de la corrección. Dice que ninguna disciplina en un inicio es causa de gozo ni de alegría. Nos van a disciplinar, qué bien. No. Pero dice que al final nos va a traer un fruto de gozo y de justicia. Entonces, la vara aplicada en el día a día, aplicada como elemento de corrección, debe mostrarnos que trae un gozo y una justicia en la vida, o que trae gozo y justicia en la vida de nuestros hijos. Si eso no ocurre, entonces estamos haciendo un uso inapropiado de la vara y se está pasando al maltrato físico que está prohibido, por lo menos en nuestro país está prohibido. Y con justa causa. Claro. Porque en el desconocimiento de qué significa la corrección, de qué significa la formación, entonces muchas familias o muchos adultos caen en la práctica de desahogar su impotencia, de no poder controlar el comportamiento, las cosas le salen de conducta control de sus hijos, y entonces lo que hacen es desplegar toda su impotencia sobre su hijo y
maltratarlo. Entonces, al hablar de un maltrato, obviamente, pues está totalmente distorsionado porque nunca la palabra de Dios Jamás. nos va a llevar a que nosotros maltratemos a nuestros hijos. El propósito divino es que nosotros los amemos y la corrección hace parte del amor, porque si yo voy o estoy observando que mi hijo va a caer en un precipicio o va a caer en un hueco, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar que él se vaya por ese precipicio. Entonces, la corrección es un acto de amor, pero tiene que ser consecuente con todo el panorama bíblico y tiene que ser consecuente con todo lo que nos enseña la palabra. Entonces, yo no puedo pretender corregir a mi hijo únicamente sin antes haberlo amado y haberle enseñado que lo amo. Sí, porque cuando estamos hablando de corrección es porque, y cuando estamos hablando de amor es porque lo estoy llevando, es en el conocimiento de la palabra, pero si no hago eso, lo amo, no lo estoy amando. Lo amo, le entrego todo lo que soy y el tesoro más valioso se lo comienzo a entregar, que es el conocimiento de la palabra. Sí, que vale bonito. Más que el oro. Entonces yo le Sí. estoy entregando ese tesoro, que es la mejor herencia que yo le puedo dejar. Le estoy amando, tengo tiempo de comunicación con él, tengo una comunicación bíblica con mi hijo y ahora tengo que también ejercer una exigencia de una vara y aparte tengo que ejercer una vara de corrección sobre su vida. Pero qué bonito lo que estás diciendo, porque yo pienso, Laura, que si nosotros empezamos a entender este concepto de esta manera, entonces, bueno, primero vamos a hacer que el concepto realmente en nosotros, el mal concepto cambie, se vuelva en un concepto verdadero y esto haga que nosotros podamos ejercer esto con más compromiso, porque lo estamos viendo desde el amor. Sí, yo creo que muchas personas, y tenemos que ser sinceros de los que están allá y pueden estar pensando, es que a mí nunca me enseñaron que la vara era motivo de amor, ¿sí? Y tal vez habíamos leído el pasaje de que debe dar, la corrección debe dar gozo, pero nunca nos habíamos enfocado en que realmente que cuando yo corrigiera a mi hijo, pues él sintiera el gozo de la corrección. Pero si nosotros empezamos a entenderlo de esa manera, y se lo enseñamos a nuestros hijos, entonces esto va a ser muy efectivo. Yo pienso que de los grandes fracasos de nosotros como padres creyentes fue haber tenido un mal concepto de la vara. Porque yo me atrevería a decir, obviamente no puedo decir que un 100%, pero sí un porcentaje muy alto lo hicimos de la manera inapropiada. Y bueno, en lo del amor, vamos a mirar qué bello. ¿Qué no es la vara o en lo que no se debe convertir? Bueno, entonces digamos que no es, y ustedes que están allá, que nos están viendo, vamos allá en la conciencia y empiecen a chulear. Lo he hecho y vamos a hacer como un análisis. Eso. Bueno, entonces antes de que entremos a ese análisis, siguiendo lo que dice Hebreo, nos dice también que el padre, el padre que ama a su hijo lo disciplina como Dios, ¿sí? Y lo hace con nosotros, porque Dios disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, el término del amor nos encanta, pero el término del azote nos puede generar muchos conflictos, sobre todo en una sociedad como esta, donde parece pues como ser uno barbarie, nalguear a un niño, etcétera. Pero si podemos entender que la mejor corrección la doy yo si la hago dentro de los planes de misericordia y de amor que Dios enseña, pero que las consecuencias son drásticas, porque por más que Dios nos ame y nos demuestre su amor, no nos va a omitir la consecuencia ni la va a aliviar. No, nos va a dar el consuelo, pero nosotros tenemos que asumir las consecuencias. Entonces, aquí para nosotros es importante que entendamos que tiene que haber un equilibrio. De hecho, lo estabas diciendo y recuerdo en episodios pasados donde lo decíamos también, el mismo eterno Yahweh le dijo a David, ¿qué castigo quieres? No le dijo, no te voy a castigar. Ajá. Dime qué castigo quieres por lo que la falta tan grave que estás cometiendo. Si nosotros no hacemos eso con nuestros hijos, pues entonces van a ser muy frágiles espiritualmente y cuando sean adultos, esa fragilidad les va a pasar una cuenta de cobro muy alta. Entonces, yo sí pienso que tenemos que tener esa conciencia. Entonces vamos a estar mirando y como dices tú, Paz, vamos a estar chuleando. Sí, chuleemos entre todos. A ver, porque tenemos que sacar esos conceptos distorsionados que hemos tenido de qué es la vara. Primero, la vara no es el derecho a la ira desenfrenada.
Entonces, la mayoría de veces cuando un padre quiere corregir a su hijo con la metodología o el método de la vara, lo hace con ira desenfrenada. Eso es un maltrato. Claro. Maltrato físico. En este caso sería un maltrato físico. Al ser un maltrato físico, pues obviamente estamos poniendo en riesgo la vida de nuestros hijos y en ninguna parte de la palabra podemos nosotros creer que nos está llevando a eso. Nunca va a ser eso. O sea, si en el momento que usted tiene que corregir a su hijo, usted está impregnando su ira sobre él, usted está derramando toda su ira sobre él, entonces no lo está haciendo correctamente. ¿Cuántas veces corregimos a nuestros hijos con ira? Muchas veces. Yo pienso que sí. Creo que más de uno. De hecho, para usar la vara, muchos buscan tener ese sentimiento desbordado para poder tomarla porque son incapaces de tomarla si no tienen esa emoción a flor de piel. Sí, y eso está mal. A mí me pasó algo cuando mi hija mayor tenía como unos 5 o 6 años, no sé. Estaba en un momento donde estaba desesperada porque comencé a darme cuenta de que seguidamente me estaba diciendo mentiras, ¿sí? Y en ese afán que nos da los papás de que no se nos vaya a volver un mentiroso, hábito, porque da mucho temor, ¿no? Ajá, da mucho temor. Y también porque uno en sus fuerzas quiere generar una formación y una disciplina. Y bueno, yo tenía claro algo interesante de pronto para algunos de los padres modernos que se podrían identificar conmigo, es que desde el vientre yo pensé en un plan de disciplina para mi hija. Yo pensaba en un plan de disciplina. Entonces hay que formar, hay que trabajar esto, el amor, la comunicación, no sé qué. Bueno, yo idealizaba todo eso. Entonces, en mi ideal era muy frustrante ver que ella ya estuviera aprendiendo a mentir y que lo estuviera haciendo seguido. Entonces eso me enfadaba demasiado y en ese afán, entonces le hablaba cargada de mucha rabia, o sea, tenía enojo, furia y se lo quería demostrar hasta con la expresión de mi rostro. Yo soy una persona poco expresiva, por lo menos con mis, no sé, mis expresiones del rostro no son tan claras. Muy faciales, no son. No. La gente conmigo se puede confundir, a veces no saben si estoy triste, muy contenta o muy eufórica porque la verdad no es muy claro. Pero cuando tenía molestia se lo quería hacer saber a ella porque estaba desesperada y quería que ella sintiera la molestia que me generaba la mentira. Entonces, en ese afán, me desbordaba de ira y quería, pero azotarla, ¿sí? Y pensando un día de que la vi a ella mirándome con ojos como de miedo, como de temor, porque, o sea, ni siquiera era como de que mamá... Estaba aterrorizada. No, estaba aterrorizada. Me sentí muy confrontada por el Espíritu de Dios de decir, si yo no tengo dominio propio, yo no estoy haciendo nada. Sí. No estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, eso me llevó a pensar que yo tenía que buscar otras estrategias para dominar primero mi ira, el enojo, porque es una obra de la carne, claro, ¿sí? Que va en contra de la ley, que dice el apóstol Pablo en Gálatas, la ira como obra de la carne, y que si yo no tenía dominio propio, yo cómo iba a formar, porque entendía que tenía que hacer todo, o sea, quitarle el hábito de mentir o no dejarle que lo tomara como hábito y al mismo tiempo formarle el dominio propio, porque yo no le iba a enseñar dominio propio. Claro, igual le estabas tratando de quitar la mentira, pero a ti te tocaba aprender a quitar la ira. Claro, no, ¿sí ves? Tremendo. Entonces yo me sentí muy, muy, muy confrontada con eso. Tremendo. Después que pasa el tiempo y que yo comienzo a documentarme, porque yo dije, tengo que buscar. Sí, ayuda. Tengo que buscar ayuda, tengo que mirar, tengo que saber cómo hacerlo, porque no es que, ay, listo, no voy a descargar mi ira sobre mi hija, la voy a dejar porque pues para ponerme con ira mejor no hago nada. No, sí, tampoco. No, yo comencé a documentarme y en eso que me estaba documentando, comencé a mirar que me hacía falta entender que la necedad estaba ligada al corazón del muchacho. Sí, señor. Que entenderlo como una verdad constante cuando la iba a corregir. Entender lo que te iba a pasar con tu hija, que no era tu hija, ese es el muchacho. Acá varias cosas tuve que entender. Y eso me costó muchísimo trabajo entender, porque lo podía decir en teoría, pero no lo podía entender. Y es que comprender que la tenía que ver con ojos de misericordia porque estaba aprendiendo el pecado. Claro, apenas estaba en proceso. Y estaba aprendiendo el pecado. Sí, claro. Y entonces, como estaba aprendiendo el pecado, pues yo tenía que instruirla para que ella comience a entender que el pecado no puede hacer parte de su vida, sino que tiene que rechazarlo.
Eso por un lado. Por otro lado, entendí lo que tú decías, que así como había que tratar la mentira, yo tenía que tratar la ira, Claro. ¿sí? Sobre todas las cosas, porque no iba a hacer nada si la dañaba, ¿sí? Entonces era complicado pensar en que la disciplina fuera correcta cuando yo misma no me podía dominar. Entonces, eso me llevó a mirar que lo mejor que yo podía hacer era estar totalmente serena y calmada cuando yo la iba a corregir. Ujú. Entonces, comenzar a pensar que yo, si estoy muy molesta, no es el momento. No es el momento, por más que uno quiera decir, sí lo es, hay que hacerlo. Puede ser 10 o 15 minutos después, puede ser una hora después. No es el momento. El Sí, momento de señora. la ira. Y se me venía toda esta palabra que en la ira del hombre no obra No la opera. justicia de Dios. Ujú. Entonces, si yo No quiero opera. educarla en justicia y disciplinarla en justicia, ¿por qué la corrijo en ira? Entonces Ujú. allí, eso para mí era muy confrontante, mucho, mucho, mucho. Y en esa documentación comencé a hacer más comprensible en eso, en que yo estoy tratando, o sea, ¿qué es lo que más me molesta? ¿Qué es lo que más me molesta? ¿Que ella diga mentiras o que ella esté tendiente al pecado? ¿Cuál es la verdadera molestia? Y enfocarme en Claro. todo, en todos los asuntos, o sea, comenzar como a mirar todos los aspectos. Entonces, es muy importante que nosotros miremos si lo estamos haciendo con ira, allí no obra la palabra de la manera correcta, porque nosotros tenemos que ser piadosos aún en la manera de corregir a nuestros hijos. Y la falta de piedad en estos asuntos, pues nos va a hacer personas incoherentes, incoherentes, porque yo no estoy mostrando el fruto del espíritu, pero sí le exijo a ella que lo tenga. Ujú. ¿Sí? Y Ahora, eso lo nos que, pasa lo que mucho. pasa muchas veces con eso, cuando dices que se sale la ira y se desborda, es que uno tiene la tendencia a volverse mucho más sagaz para mentir. O sea, en vez de hacer una corrección realmente, lo que estabas diciendo de que la formaras, realmente tuvieras misericordia de ella, que la volvieras consciente que estaba practicando pecado, como tenías ira y ella no puede ver, o sea, es que la ira lo que hace es que pone una cara diferente al real problema que la mamá o el papá quiere corregir. Claro, el niño Entonces, no está viendo su problema de la claro, mentira, no, está no, no, no lo mirando está viendo, no el lo está problema viendo. en el que me meto donde mi mamá se dé Exacto. cuenta que estoy diciendo Entonces, mentira. ¿qué genera eso, Laura? Sí, Genera que, bueno, lo voy a seguir haciendo, voy a seguir mintiendo. pero entonces tengo que ser más estratégico, tengo que Astutos. ser más astuto, tengo que mirar, porque nuestros hijos nunca se cansan de mirar por qué lado pueden o no hacer que las cosas salgan a su manera, ¿no? Porque ellos son muy perseverantes, porque ellos sí son muy constantes, a ellos no les interesa lo que nos interesa a nosotros, ya lo formé, ya, no, ellos son constantes, entonces, y se lo digo porque es que es así, se busca una estrategia para generar que mi mamá no se dé cuenta, porque yo voy a seguir mintiendo. Entonces ahí es un daño peor, o sea, ese sentimiento. Por eso es que la ira y las emociones desbordadas se atraviesan en el propósito que Dios tiene a través de la palabra en Ay, sí, información. es tan fuerte porque yo creo que a modo de testimonio les puede servir a los papás. Y es que eso me llevó a tener que trabajar con mucha estrategia, con mucha sagacidad, con esmero, de decir, bueno, ¿cómo voy a trabajar eso? Y yo sé que la mayoría de los padres tienen que tratar la mentira. Claro, Y obvio. creo que es de lo que más se trata cuando ellos están pequeños. Es lo más, Entonces, sí, lo más. no quería generar eso en ella, o sea, yo no Y quería que ella... terminaste Ajá, generándolo. y seguramente estaba buscando las estrategias hasta que ya entendí que yo tengo que tratar el corazón. Cuando yo entendí que el trato era hacia el corazón de mi hija, entonces tú me estás mintiendo y me vas a mentir muchas veces, hija. Pero esto dice la palabra, esto dice los mandamientos, esto enseña, y eso te va a hacer una persona que no tiene crédito. Sí, y comenzar a trabajarle otras estrategias. ¿Qué tanto te puede afectar la mentira? Que tú no Exacto. puedes engañar a Dios. Cuando la liberé a ella de la carga pesada de que ella no podía mentir porque, bueno, ese es el otro aspecto que trabajé en esto, Dios mío bendito, y es que el mensaje que uno le manda a los hijos es, no lo hagas porque me molesta y me irrita. Este mensaje sí que,
Eso es muy Ese fuerte. es el común. Porque es en realidad, yo en lugar de estarle trabajando la mentira, yo le estaba trabajando era lo que a mí me molestaba, una persona mentirosa. Pero qué duro. Qué duro, porque entonces yo no estaba yendo al asunto del problema, yo estaba era mostrándole lo muy disgustada y la voy a corregir porque me irrita que sea mentirosa. Entonces, en ese proceso lo cuento a modo de testimonio de que la liberé a ella de la carga de que era una gran pecadora por haber mentido y que eso no se lo iba a permitir jamás nunca, a decirle, eres pecadora y te tienes que confrontar con Dios, eso a mí no me afecta. Cuando yo le muestro a mi hijo que eso a mí no me afecta y ya le mando el mensaje correcto, correctamente, porque yo ya no estoy obrando en ira. Sí, porque entonces muchos lo harán es para fastidiarte. Con esto fastidió a mi mamá, bueno. Entonces no me mueve, hija, si estás mintiendo no es problema mío. Yo veo que eso le sirvió a ella tanto que yo la liberara de esa presión tan farisaica. Sí, es una presión. Ajá, porque es normal, o sea, porque los niños se tienen que enfrentar con la mentira y es una realidad en que después ella, digamos que uno de los valores más lindos que tiene mi hija es que es muy honesta. En su forma de hablar y de expresarse es muy honesta. Y ella es capaz de decirnos las cosas que ella piensa y considera, aunque muy respetuosamente, nos puede estar en contra de lo que nosotros le estemos diciendo. Mamá, pero es que esto y esto. Y yo hice esto, y yo dije esto, y te voy a contar lo que hice. Entonces, cuando tú la escuchas, no le aplaudes de que, wow, ¿hiciste eso? No, pero tú dices, tiene la capacidad de no estar atrapada en una situación de mentira, pero porque entendí que yo no le podía mandar el mensaje a ella de que la mentira me afectaba a mí. La mentira no me afecta a mí. Te afecta a ti misma. Ajá, te afectas a ti, pero yo se lo tengo que mostrar en realidad. Claro. O sea, es que muchos papás se lo dicen, no, es que la mentira te afecta a ti, pero están súper ofuscados. Claro, y es que ellos nos leen todo el tiempo. Entonces dicen, no, es que mi hijo, no, sí te está notando y sabe que con eso te afecta, entonces, bueno, voy a afectar a mi mamá. Exacto. Pero ¿qué otra cosa? Bueno, vamos mirando. Entonces, no es el derecho de pegarle cada vez que queramos. Por todo. Por toda hora. No, o sea, eso no tiene ningún sentido. De hecho, los niños pierden el entendimiento de por qué me están corrigiendo cuando todo el tiempo, por cualquier cosa. Por ejemplo, algo que hay que aprender a diferenciar es una conducta desobediente a una conducta infantil, una niñería. Ajá, cuando ese es que es muy juguetón y por estar jugando tanto se le olvida tal cosa. Una cosa es un acto como como que te agravien a ti. Sí, esté faltando a la norma. Exacto. Y acá voy a decir algo que es complicado. Yo sé que eso puede tener también sus polémicas, otras posturas, pero un niño que aprenda a manejar un vaso, a tomar y a comer correctamente, eso se toma su tiempo. Entonces, cuando un papá castiga a un hijo porque derrama la leche, por decir algo, ¿sí? 1, 2 y 3 veces, pero el niño tiene 3 y 4 años y apenas está en el proceso. De motricidad, de gruesa, apenas se está tratando como de... Y por eso sí que reprenden a los niños. Sí, lo que hablábamos en uno de los episodios, inclusive empezando Toray Familia, de que cómo te educaron para que no derrames la leche y no quiebres un vaso, pero en tu conducta nunca se te enfocaron por ese lado y creo que sí. Es que son conductas totalmente infantiles, claro, y son normales. En proceso. Por ejemplo, es normal que si tú dejaste un lápiz, un marcador, de un momento a otro tú te descuides, y si tienes un niño de 2, de 3 años, es normal que aparezca alguna pared rayada. Lo que no es normal es que eso se vaya a convertir en una constante. Claro, pero esa primera vez hábito. Que lo hizo, tú le tienes que enseñar, no te lo voy a permitir. Exacto. Tú tienes estos libros o tienes estos rollos para que al llegar a bates, o te voy a poner un papel solo en un lado, porque tu motricidad te hace que sea más fácil pintar parado que acostado. Solo en un pedacito de una parte de tu habitación, en una puerta donde le pongas un papel, y solo allí. Y si te sales de allí, ya la próxima vez sí puede haber una corrección. Claro. Pero cuando lo hace por primera vez, fue por un descuido quizá del adulto. Apenas está conociendo. Está explorando. Sí. Entonces, así tenemos nosotros que distinguir cuándo es una inmadurez infantil y cuándo es una desobediencia. Claro, Muchas ya veces viene a pasar a ser los papás corrigen
las inmadureces infantiles y las desobediencias las dejan pasar. Las dejan pasar. Sí, se ve mucho, ¿no? Se ve muchísimo. De hecho, a esas sí les buscan más bien como el diálogo, como una A las cita. desobediencias, sí. Ajá. Es algo que uno dice, bueno, qué tan extraño, ¿no? Cuando realmente ahí los vas a educar para la vida. Ajá. Sí, en algún momento ellos van a aprender, van a tener estabilidad en sus bracitos, en sus manitos, que van a poder sostener un vaso y no se va a derramar una leche. Eso se va a dar, vea, eso se va a dar ni que usted ni siquiera le llame la atención. Bueno, a mí me pasó Pero- en una oportunidad cuando mi hija mayor tenía más o menos unos 7 años, invitamos unos niños a la casa a jugar. Y entonces, pues yo me pongo en la sala a conversar con los papás y no sé qué. Y yo veo que mi hija muy inocentemente viene y me dice, mamá, mira cómo me volví la cara. Pues la tenía con tinta azul por toda la carita así. Y yo, es que estamos usando pintura. Bueno, nosotros con ella, pues como el papá es artista y pues como tiene esa línea, ya ha tenido pintura, se ha explorado la parte artística y le dimos a ella muchísima libertad para que lo hiciera, le empapelamos paredes grandes para que ella aprendiera a manipular pinceles de diferentes tamaños, bueno, tenía toda su exploración. Entonces, pues no me pareció en ese momento que era como gran Algo cosa, grave. pero ya me estaba advirtiendo porque tenía la cara así y yo seguí conversando. Después caigo en cuenta porque yo soy a veces como lenta para Despistado. entender las señales que me están mandando y digo, ¿dónde están jugando? ¿Y qué? ¿Por O qué sea, están ¿qué? así? Cuando yo llego a la habitación, Dios mío bendito, tienen la habitación hecha un mar de pintura azul, el baño, y resulta que ellos estaban tratando de limpiar todo rápidamente le en el ensucian baño. más. El baño estaba terrible, terrible, terrible. La toalla de manos, que era blanca, estaba terrible. Habían gastado papel higiénico, pañitos húmedos, bueno, de todos para... Y entre más solucionados, Más Peor. ensuciaban. realmente una situación de esa nos puede llevar a nosotros cometer una injusticia con nuestros hijos, porque yo nunca le advertí, vienen niños, Claro. no me vas a tomar las témperas, si vas a utilizar las pinturas, Claro, vamos no a le hacer... avisaste. Si yo no le estoy haciendo una advertencia Sí, o yo claro, no estoy no siendo le- clara con la norma, porque voy a ir Claro. a desbordarme en molestia porque me volvieron el apartamento una nada, sino que tengo que diferenciar que en ese momento fue una inmadurez infantil, Claro, sí. que estoy segura que no la va a repetir porque voy a ser clara la próxima vez. Ujú, ¿sí? Claro, desconocía esa norma. Desconocida la norma. Entonces muchas veces los padres actúan así, sin diferenciar cuándo hay que corregir Ujú. y cuándo hay que confrontar una desobediencia. Bueno, y eso espiritualmente también nos lleva a que el Señor primero nos mostró su palabra, nos enseñó su palabra, nos advirtió sobre la palabra, nos hizo, inclusive nos preguntó, estos mandamientos están aquí, si Uy, eso usted me lo parece decía. hermosísimo. Claro, Antes y de ir nosotros, a bajar la Torá, Moisés, las tablas, no. antes de bajar las tablas, Y nosotros no primero le- hacemos lo mismo, Laura. Ajá, O sea, nos primero da el el modelo. Uno dice, no, es que no tenemos una cartilla, es que no tenemos un modelo. Mentira, sí lo tenemos, sí lo tenemos, sí tenemos ese modelo. Porque el Señor lo expuso, el Señor se los mostró, vino y les preguntó. Si iban a hacer caso, Vino y si lo iban a dijo, asumirlo. si lo iban a asumir, el pueblo dijo que sí, y ahí ya entró en ese proceso. Y nosotros pretendemos no decirles nada a nuestros hijos y luego nos enojamos, nos levantamos con ira contra ellos, no entendemos. Mire, muchas de las cosas que nuestros niños se están equivocando es porque nosotros no les hemos participado, no les hemos dicho, no les hemos instruido en eso y luego queremos atrevidamente que ellos acierten de una manera milagrosa. Ajá, O sea, exacto. acertar de una manera milagrosa que ahora lo estabas diciendo y bueno, y el Señor me decía a mí, ¿cómo lo hice yo? Primero fue Moisés, hablé con él baja y viene y baja la información, lógico, baja la información. Y nosotros venimos a hacer, el pueblo viene a representar a esos niños, nosotros somos el Moisés que sube, que tiene y conoce la palabra, baja y se pone al nivel de los niños, así bajó Moisés y le entrega la palabra y se las lee. Y nosotros no hacemos eso. Y se supone que estamos conociendo la palabra y que la estamos abrazando. Eso es bajar, aterrizar la palabra a los niños. Eso es. Eso también lo vemos desde el inicio de la creación. El Señor les dijo
a Adán, Es de una les dijo normativa. que, o sea, nunca pasó de que ellos comieron del fruto Sin saber. sin saberlo, ¿no? Ujú. Ya había una advertencia. Entonces, bueno, no se corrige a los hijos cuando hay una inmadurez que es propia de cada etapa. En cada etapa ellos van a salir con alguna situación que usted no había advertido, no había venir, porque está cambiando de etapa y dice, hay una nueva inmadurez infantil. Pero sí hay que estar muy seguros de corregir todo acto de Claro. desobediencia y de resistencia a las normas claras que tengan los niños. Claro, porque ya se las expusiste. Ajá. Ujú. Bueno, ¿qué no es la vara? La vara no es un desahogo ante la frustración del padre. Va pegadito de la ira. Va pegado de la Muy, muy, muy ira, pegado. pero también puede ir pegado de los sentimientos de culpabilidad que llevan los padres arrastrando porque no han sanado situaciones importantes que se tienen que sanar en el Señor de su propia crianza cuando fueron niños, de las frustraciones que tienen en su relación como pareja. De que llevan todo eso a la casa y bueno, es bien complejo porque por eso es que los niños reaccionan de esa manera y a veces pensamos que los niños no entienden. Así nosotros no le digamos, ellos nos están analizando todo el tiempo porque ellos aprenden es por el ejemplo. ¿sí? Todo el conocimiento que ellos tienen inicial es por todo lo que están viendo y absorben de nosotros. De hecho, hay estudios que se han hecho y eso cualquiera lo puede buscar en la internet, que es verdad lo que voy a decir, es que cuando los padres pelean y tienen un bebecito y el bebecito está profundamente dormido en la habitación de al lado y hay unas peleas fuertes, el bebé empieza a subir, han estudiado eso, que empieza a subir su cortisol porque empiezan a sentir todo eso que está pasando. Entonces, lo mismo con esto. Si nosotros venimos de un contexto donde tenemos heridas, frustraciones, y vamos a manejar todo esto a partir de ese dolor y de todas esas heridas, pues ellos se van a dar cuenta. Claro. Y eso les va a afectar. Entonces, una mamá que está herida por la relación de pareja, que no va, disculpen, no va por buen camino, va a desahogarse con su hijo por cualquier cosa. Exacto, y lo va a afectar Lo va a tremendamente. afectar, entonces no es. Por eso es que es tan importante hacer estas advertencias, porque eso es la cotidianidad, eso es lo que pasa en el día a día. Claro, Sí. es esa frustración que yo no supe manejar en mí y lo que hago es descargarla sobre mi hijo y lo que hago es afectarlo de tal manera que afecta su espíritu. Daño su corazón, daño su relación con Dios, porque eso lo único que hace es eso, alejarlo realmente de la relación con Claro, Dios. porque es dejarle a su hijo la sensación de injusticia, de que están desahogando sobre mí dolores y eso me hace sentir mal, me lastima, y entonces Dios es injusto. Y sabe que hay muchas personas que se me han acercado a mí y me han dicho, pastora, yo era cristiano desde niño porque mis padres eran cristianos, pero la forma de corregirnos de mi madre fue tan fuerte en el maltrato todo el tiempo y en saber que ella misma tenía muchas frustraciones, que lo único que hizo en nosotros es alejarnos de Dios, porque veíamos a Dios como veíamos a nuestros padres. Claro, porque por toda la que frustración. los padres son la imagen de Dios. Claro que sí. En la tierra. Entonces yo en ese momento no lo entendía tanto, pero ahora aterrizándolo con la palabra y todo, claro, porque ahí no había una instrucción, ahí no había amor, ahí había desmedida la frustración, entonces lo hago de esa manera. Bueno, el punto que sigue, yo lo ponía ahora de ejemplo y creo que es la mejor manera de decirlo, y es que el uso de la vara no es una paga vengativa o de retribución por el mal comportamiento de los hijos. Cuando yo les decía ahora que el mensaje que yo le estaba mandando a mi hija era, me molesta que mientes, y eso me irrita, entonces te voy a corregir, no por la mentira, sino porque me molesta que mientes. ¿Sí ves? O sea, eso se camufla. Pareciera que estamos hablando de la misma cosa, pero no es lo mismo yo corregirle una mentira a corregirle por la molestia que me genera una mentira. Ahí hay una línea muy delgada para uno poderlo comprender. Pero no es un acto de venganza, o sea, nunca una insolencia del niño lo debemos tomar personal. Es decir, está siendo insolente conmigo como persona, como ser. No, está siendo insolente con la norma.
tiene una lucha con la desobediencia y lo voy a corregir por eso, pero no de manera personal, porque es que no puedo ser vengativo. Claro, no, y mire que lo que está diciendo es tan importante, porque muchas de las personas que son vengativas de adultas aprendieron eso porque se vengaron con ellos. Ajá, porque vieron que era una manera, vieron que era una manera pues de poder conseguir lo que estaban buscando, porque eso lo hicieron sus padres con ellos o sus tutores y lo vienen a hacer ya de adultos y lo repiten, y son personas que no necesariamente tal vez digan, no, pues yo no tengo hijos, yo no lo voy a repetir, pero usted no mira muchas personas, a veces uno analizando, que son vengativas en su proceder. Sí, o sea, en lo más mínimo que le hacen, tiene que pagar con la misma moneda. Entonces, no es que la Biblia dice que ojo por ojo, diente por diente. Ajá, y como lo han aprendido de sus padres, entonces malinterpretando exacto, es algo muy involuntario, lo hacen y es un hábito, y a muchos que ni siquiera lo han percibido, pero son vengativos. Claro, son esas advertencias de, yo, por ejemplo, tengo dolor de cabeza y no quiero que te portes mal, porque si te portas mal, me voy a vengar castigándote. Exacto. ¿Sí? O puede ser, por ejemplo, de que está en la calle y entonces se está comportando mal, y cuando lleguemos a la casa, ¿por qué me hiciste eso? O sea, nunca se debe corregir a los hijos diciéndole, ¿por qué me hiciste esto? Ajá, porque no te lo está haciendo a ti, o sea, lo propio se lo está haciendo a él mismo. A él mismo. Tenemos que saliendo del círculo tenemos que llegar a que ellos entiendan que se están haciendo daño a ellos mismos. Ajá. Y esa es pues la idea que nosotros queremos plantearle. Ahí donde usted está, que me imagino que está haciendo toda esa corrección, ese análisis. Bueno, primero análisis, entonces queremos concluir con esto. Estos son cuatro aspectos de lo que no es la vara. Apenas estamos en lo que no es la vara, y si lo está haciendo, bueno, la invitación es deténgase allí, empiece a tomar el modelo bíblico, el modelo que nosotros necesitamos como padres, y usted va a ver cómo el Señor le empieza a dar sabiduría y lo empieza a guiar en ese proceso de crianza. Lo vamos a dejar hasta aquí. Váyase con esa tarea para nuestro próximo encuentro. Entonces, cuando usted se siente allí y vuelva y escuche el programa, ya pueda entrar de pronto con una semana en donde ha hecho su primera corrección, Laura, y qué bonito sería que todos los que están ahí escuchando, que están en este proceso, pues empezaran a implementar estas correcciones, y esta semana que van a ver de pronto cosas con nuestros hijos, pues empecemos a decir, no lo voy a hacer con ira, no lo voy a hacer porque esté frustrada, no lo voy a hacer porque quiera vengarme de ellos, lo voy a hacer como dice la palabra, lo voy a hacer con amor. Primero les voy a enseñar, los voy a reunir, les voy a mostrar lo que dice la palabra, y con base en esto, entonces voy a entrar a este nuevo modelo de corrección. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta que lo estamos haciendo mal, que estamos haciendo un mal uso? No genera gozo. No genera gozo. No genera gozo. Ni justicia. Y créanme que un uso adecuado de la vara genera gozo y justicia. Ajá, y nos vamos con esto. Ahora que dice y nos recuerda el pasaje que genera gozo, a mí me pasaba algo con mi hija, y era que después de que yo la corregía, cuando la corregía de manera correcta, casi siempre ella venía y me decía, mami, ¿tú me perdonas por lo que hice? Perdóname, y quiero que Dios también me perdone porque sé que lo hice mal. Entonces llegaba uno y decía, bueno, gloria a Dios porque ella lo está entendiendo, lo está interiorizando, y aunque no se libró de la corrección, puede decir, perdóname mamá, creo que lo hice. Y lo dice mal. No de palabras, no, sino de verdad mostrando y uno lo entiende, que no va a volver a hacer lo mismo. Claro, y uno capta que realmente tiene un corazón arrepentido, porque no lo hace porque, lo voy a decir más que me perdone, como para que no se enoje, no, realmente lo interiorizaba. Sí. Entonces váyase con eso, entiéndalo por la palabra, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra, y va a haber una bendición muy especial. Bueno, gracias por estar en este tiempo con nosotras, gracias por seguirse suscribiendo, por estar muy atenta a los contenidos, gracias porque con sus mensajes y comentarios siempre nos está motivando y nos está diciendo lo que están trayendo a la mesa, a la sala, pues nos nutre, nos ayuda, y el Señor nos habla a través de esa palabra. Recuerde que es la palabra del Señor, que nosotros simplemente la emitimos para que ustedes la puedan entender. Así que dele me gusta, compártalo, y no sé si quieres despedirte o... Claro que sí, pues acá estamos
semana a semana, invitándolos a todos a que Como se una invitación. unan, que estén con sus agenditas escribiendo o captando pues el mensaje y pidiéndole al Señor que nos lleve a esa reflexión. Sí, señor. Que cada programa pueda ser de edificación para todos nosotros, para nosotras mismas y para todos los que están pues alimentándose también de este espacio. Que el Señor los bendiga a todos, los esperamos muy pronto, nos vemos la próxima semana en otro episodio de Torah y familia. Shalom.